sobre cáncer oral, ¿de verdad? Ya puedes el midazolam, si no te va a caer un midazolam. Es mejor que el midazolam. ¿Cuál es la ventaja del midazolam, doctor? ¿Cuál es la ventaja del midazolam? Acción corta. Sí. Porque provoca al paciente pediátrico menor de 4 años, por mayor de 5 años ya no sirve, ¿no? La mecha anterior. Quiere decir que el niño se acorda de la cara de seca. Esa es la ventaja. Pero aparte del midazolam tenemos también el triazolam, que también lo podemos emplear. ¿Ah? No, para personas adultas. Está resfriada. También está resfriada, pero no. ¿Sí? Bueno. Entonces, comenzando con la clase, la semana pasada estuvimos hablando de las neoplasias que afectan al tejido epitelial. Y habíamos dicho que estas neoplasias, obviamente, de importancia para el cirujano dentista, son aquellas que tienen como punto de partida del epitelio cierta estructura del epitelio, ¿no? Por ejemplo, si se inicia en la capa basal, la neoplasia maligna se conoce con el nombre de carcinoma vasocelular. Es más frecuente en las personas de la tercera edad, más frecuente es en el tercio superior y medio de la cara, también en el cuero cabelludo, y que mayormente es la luz solar y las radiaciones ultravioletas son los agentes predisponentes etiológicos de esta neoplasia. También habíamos dicho que la neoplasia epitelial es el carcinoma epidermoide, el más frecuente en el área de la boca. Que muchos de los pacientes visitan al cirujano dentista por este motivo, porque tienen una lesión que puede corresponder a un carcinoma espinocelular o epidermoide. Y era importante ser un diagnosticador precoz. ¿Para qué? Para que el paciente no pierda tiempo si encontramos esta lesión. No le echemos violeta genciana, no le echemos mercurio cromo, no le tapemos con una prótesis. Hay que investigar esa lesión, y si no sabemos investigarla, la derivamos. Más vale pecar por exceso que por defecto, ¿no? Y en la otra neoplasia menos frecuente en cavidad bucal, si la ves en la boca una vez en tu vida, es porque te vas a sacar la tinta. Yo vi una variante del melanoma, era un melanoma amelanótico, que parecía un absceso de paladar de un panadero. Se hizo la biopsia y resultó siendo un melanoma, que para dejarse de fácil. Pero esa es la suerte, entonces estoy esperando sacarme la tinta. Pero aparte de este rubro de neoplasias malignas que afectan al tejido epitelial, tenemos otro, menos frecuente todavía, pero que en la década de los 90, en el inicio del siglo XXI, era muy importante porque se presentaba mayormente en la cavidad bucal. Uno de estos tipos de neoplasias eran los sarcomas, sobre todo el sarcoma de Kaposi, que es un angiosarcoma. Entonces, la clase de hoy día es explicarles a ustedes las neoplasias malignas que se tienen como punto de partida el tejido conectivo. Y al tejido conectivo se le conoce con el nombre de sarcomas, ¿no? Y que pueden tener su nombre de acuerdo al tejido afectado. Si es tejido muscular, si es músculo desviado, es rhabdomiosarcoma. Si es tejido muscular liso, es leiomiosarcoma. Si es cartílago, condrosarcoma. Si es hueso, osteosarcoma. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Hasta que sigue, por favor. Vamos, sí. Entonces, ¿qué son los sarcomas? Ahí ustedes lo están leyendo. Son tumores heterogéneos, ¿no? Que se originan de los diferentes tejidos conectivos que tiene el ser humano, ¿no? Ya sea ligamentos, tendones, músculos, tejido adiposo. Si era el tejido adiposo, ¿cómo sería su nombre? Liposarcoma. Y si es benigno, lipoma. Y si es un tejido muscular, si es benigno, rhabdomioma. Si es maligno, rhabdomiosarcoma, ¿no? ¿Y cuál es la gran diferencia de los sarcomas con relación al carcinoma? Los sarcomas se diseminan por vía hemática.
y al diseminarse por vía hemática, hacer su metástasis por vía hemática, los focos tumorales, las células tumorales avanzan con mayor rapidez que las de vía linfática que corresponden al carcinoma. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué dice la literatura respecto a los sarcomas? ¿Quiénes mayormente los padecen? Los padecen mayormente los hombres por encima de los 50 años y mayormente se originan en las extremidades inferiores, ¿no? Para que ustedes vean ahí, los sarcomas representan el 1% de las neoplasias malignas, 1%, casi nada, ¿no? El 96%, el 98% representa el carcinoma epidermoide. El 1% son los sarcomas, no la que sigue, ¿no? Y como dice la diapositiva, hay 50 subtipos histológicos. Y ahí están los ejemplos: tejido adiposo, liposarcoma, fibroblasto, fibrosarcoma, cartílago, condrosarcoma, la que sigue, ¿no? Vasos sanguíneos, angiosarcomas. Y aquí en los angiosarcomas vamos a detenernos un poco, porque al inicio del siglo XXI y final del siglo XX era una neoplasia maligna predictora del avance y progreso de la infección por VIH. ¿Cómo debemos entender esto? Que el paciente infectado con VIH, que tiene sus 4 o 5 fases de la infección por VIH, la presencia de angiosarcomas, de un angiosarcoma, era predictor para decir que el paciente tenía ya la fase terminal del VIH, es decir, estaba en la fase SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero después, con las propagandas, con el empeño que hicieron los americanos, ¿no? Ese avance predictor de la enfermedad, ¿no? de los angiosarcomas con respecto al VIH disminuyó completamente en países avanzados. En países como los nuestros todavía podemos considerarla como una neoplasia maligna predictora del avance y progreso de la infección por VIH, aunque sí han disminuido. Antes era por lo menos 15, 18%, 20% presentaban los sarcomas de Kaposi en pacientes infectados con VIH en su fase terminal SIDA. Pero después hubo unas campañas muy agresivas en Estados Unidos, por ejemplo. Si vas a tener contacto sexual, usa tu preservativo. Y si eres drogo dependiente, no compartas tu jeringa. Tu jeringa es para ti sola. Y ahí comenzó a disminuir la tasa de angiosarcoma, el sarcoma de Kaposi. En nuestro país, felizmente la droga de la jeringa no es tanto. Solamente ciertos niveles de la sociedad pueden ser drogodependientes con jeringa. Pero utiliza tu preservativo, cuando yo digo, ¿qué? Jamás, nunca, ¿no? Entonces, sigue siendo esta enfermedad, este angiosarcoma, como una enfermedad predictora, vuelvo a repetir, del avance y progreso de la infección por VIH. Tenemos también del tejido originario desconocido. Ellos tenemos el sarcoma de Ewing, o mieloma endotelial. Y los últimos reportes que hubo de un sarcoma de Ewing aquí en nuestro país, adelante, fue de un colega guerrerino que estaba haciendo sus serums por Amazonas y vio un niño de 6-8 años con un aumento de volumen, ¿no?, en la región maxilar, que pensaba que era una infección, ese sarcoma de Ewing. ¿Por qué pensaba que era una infección? Porque el paciente presentaba fiebre, había leucocitosis. Cuando tomaban una placa radiográfica, veían como si fuera una osteomielitis. Pero el señor dijo, pero yo le estoy dando todo lo que es para combatir la osteomielitis, la infección, la fiebre, y no cede. Y lo trajo a Lima, se presentaron a los canales de televisión y reportaron el sarcoma de Ewing en la región mandibular. Es muy raro, mayormente afecta a otras partes de la economía corporal, pero en la mandíbula fue un doctor villarrealino quien lo reportó hace como unos 10-15 años atrás. Después tenemos también el sarcoma de células claras, el sarcoma epiteloide, que es tejido originario
desconocido. ¿A qué sigue, doctor? ¿Cómo se observan estas neoplasias malignas? Como dice la diapositiva, tumoración que crece rápidamente y produce dolor. Bueno, es decir, tumoración que crece rápidamente y produce dolor. ¿Cuáles son los factores que podemos mencionar como factores etiológicos? Las radiaciones ionizantes, la exposición al químico, las mutaciones genéticas, ¿no? Y los controversiales, ¿cuáles son? Traumas, quemaduras, cicatrices, fracturas. Oye, tiene una neoplasia maligna, ¿no? Debajo de la rodilla, cuando era joven era deportista, maleta todavía para jugar en el aniversario de la facultad. Le patearon, se hizo una herida, la herida sanó, pero después de 20, 30 años, en ese sitio donde hubo una cicatriz, hubo una fractura, hubo una lesión, hubo una quemadura, se inició una lesión tumoral maligna. Es por eso que no es científicamente comprobado, pero lo que nos dicen los pacientes que han sufrido o han sufrido esta enfermedad, esta neoplasia maligna, dicen, en esa lesión tumoral, yo tuve un trauma, tuve una quemadura, tuve una fractura, tuve una cicatriz. Y es por eso que dicen que es controversial. En cambio, las mutaciones genéticas del RBD1, del MIC, del RAS, ¿no? Genes que seguramente ustedes estudiarán cuando hagan posgrado, explicarán, ¿no? ¿La que sigue? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, como toda neoplasia maligna, es mediante una biopsia asociada a una resonancia magnética y a una tomografía computarizada. Y un día en práctica estuvimos hablando, ¿no? Tomografía computarizada, si fuera axial, dibuje usted una cabeza y haga los planos que puede representar un estudio de una tomografía axial, o una tomografía coronal, o una tomografía sagital. Luego decir, axial, los cortes vienen así, sagital, mitad, y coronal, van los cortes en sentido antero-posterior, o posterior-anterior. La que sigue, doctora, pase usted, señorita. Pase. Buenas tardes. Pero para nosotros, como cirujanos dentistas, no es aprendernos todas las lesiones sarcomatosas, ¿no es verdad? Algo debemos grabar en nuestro disco duro cada vez que veamos tumores de partes blandas, ¿no? Tumores de partes blandas, sarcoma de partes blandas, no de tejido duro como los osteosarcomas, ¿no? Sino de los tumores de partes blandas. Y es aquí donde yo pongo mayor énfasis, ¿no? ¿Qué debemos conocer cuando tengamos la mala suerte de encontrar un familiar, un amigo, ¿no? que presenta una tumoración? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Y ahí es lo que yo pongo. Preguntarnos, ¿esa lesión tumoral que presenta nuestro amigo, nuestro familiar, es una tumoración superficial o es una tumoración profunda? Si es tumoración profunda, entonces es más susceptible de que sea una lesión maligna. Si es superficial, probablemente es más susceptible que sea una lesión benigna. Porque este es el kit del asunto al aprender sarcomas. Si es una lesión superficial, susceptibilidad de que sea benigna. Si es una tumoración profunda, más susceptible de que sea una lesión maligna. De acuerdo al crecimiento. Si es de crecimiento rápido, puede ser maligna. Si es de crecimiento lento, más posibilidades de que sea benigna. Si es vascular o avascular, si es muy irrigado, lesión maligna. Si es avascular, probablemente sea una lesión benigna. Y si lo observas al microscopio luego de una biopsia y encuentras áreas de necrosis extensa, grande, puede ser una lesión maligna. Si el área de necrosis es pequeña, limitada, puede ser una lesión benigna. Mitosis que se encuentran en el 59 Congreso de Patología Oral Maxilofacial por el internet, ¿no? Trataron de descubrir que una lesión era maligna porque encontraron que había ciertas células que estaban en mitosis.
pero después es muy difícil determinar si es benigno o maligno. Y en las áreas de mitosis encontradas dieron a los patólogos que era una lesión maligna. Así de difícil es el diagnóstico de esas lesiones neoplásicas. Y el pleomorfismo celular, una variedad en la forma de las células comprometidas, nos da una mayor susceptibilidad de que la lesión tumoral sea maligna. Entonces, no tenemos que aprender todos los sarcomas, no, es imposible que nos graben nuestro disco duro. Más estamos preocupados en hacer huequitos a los dientes, ¿no? O hacer el diseño de la RPR. Porque estudio odontología 6 años, para que tú tomes la impresión y lo mandes al técnico para que te haga el diseño. Estamos muertos. Tienen que saber cuáles son los retenedores, el Acker, el doble Acker, o Jackson, el Turi, ¿no? Si no sabes eso, estamos muertos, 6 años. Dejar de los sarcomas, ¿qué debemos conocer? Esto. Tumoraciones, si son superficiales o son profundas, si son vascularizadas o vasculares, si el área de necrosis es extensa o es pequeña, ¿no? Si hay pleomorfismo celular o sobre todo si hay mitosis, ¿no? Una lesión tumoral que fue expuesta en este congreso en la web, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en el 59 Congreso de la Web Internacional hace 10 años. Se determinó que la lesión era maligna por el número de mitosis que se encontraron en el estudio que estaba haciendo sobre esa lesión. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los primeros tumores que nos interesa como cirujanos dentistas? Lealo en la década del 90 y en los inicios del siglo XXI, los angiosarcomas. O sea, son tumores que comprometen a los vasos sanguíneos. Tenemos, por ejemplo, el hemangioendotelioma. Tenemos el hemangiopericitoma. Pero encontrar uno de esos en tu práctica privada es como sacarse la tinta. Yo ya las conté, pero después no me saco la tinta, porque estoy preocupado. Pero hablar sobre el sarcoma de Kaposi, sí. En nuestros medios, sí. ¿Por qué? Porque el sarcoma de Kaposi se ha relacionado bastante con la infección por VIH. Entonces, por eso es importante. Doctor, no estés jugando con su celular, pues. Ya pasa, pues, la lista. ¿Dónde estaban los sarcomas? Son tumores vasculares malignos, poco frecuentes. A ver, hagan una encuesta, ¿no? ¿Cuántos han visto un hemangiopericitoma? ¿Cuántos han visto un hemangioendotelioma? Pregunten a sus profesores de acá que les enseñan a hacer huequitos. ¿Qué existe eso? Qué raro. Mayor incidencia en hombres, se presenta mayormente en piel y en tejidos blandos y son de mal pronóstico. ¿Ya que sí? ¿Y cuál es el sarcoma o el angiosarcoma que debemos hablar? El sarcoma de Kaposi. Fue descrito por Kaposi, un médico austriaco, en el año de 1872, ¿no? Cuando vio descendientes de dos tribus israelitas que tenían lesiones en la piel, lesiones dérmicas en la piel, y él los catalogó como sarcoma de Kaposi. ¿Qué vienen a ser? No, un sarcoma hemorrágico idiopático múltiple, ¿no? Ahí dice en la actualidad, pero esa diapositiva es del año 2000. En la actualidad, el 13% de todos los casos de VIH. Pero ya los gringos dijeron: no compartas tu jeringa, utiliza siempre preservativos para tus contactos, y se disminuyó bastante la aparición del sarcoma de Kaposi. ¿Y qué hay otra evidencia? Hay una evidencia de un virus que juega como Celestina, de la familia del Herpes virus, que es el citomegalovirus. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros catalogar al sarcoma de Kaposi? Puede ser una lesión única o múltiple, plana, nodular, macular, tumoral, que mayormente se presenta en piel y mucosas, pero que también pueden estar afectando a los pulmones, hígados y ganglios. El primer sarcoma que se dio a conocer en la literatura médica fue en 1890, 1970, que eran lesiones dérmicas en la piel, de pacientes, ¿no?, que vivían al lado del Mediterráneo. Por eso se llamó sarcoma de Kaposi, sarcoma de la cuenca del Mediterráneo, sarcoma clásico.
Ese era el nombre que recibían, el primer sarcoma que fue descrito. ¿Y qué pensaban con un sarcoma primero clásico? Que nunca hacía lesiones en boca. El único que presenta lesiones en boca es el sarcoma asociado al VIH. Porque después del sarcoma de Kaposi clásico del Mediterráneo, detectaron lesiones en niños y en jóvenes, pero lo detectaron en un continente, en el África, en el África subsahariana, o sea, debajo del desierto del Sahara. Digo usted, no sé, países debajo del Sahara. Pregunta fija del examen. Y reportaron que eran niños y jóvenes, ¿no? Y que presentaban las lesiones no solamente en extremidades inferiores, sino en extremidades superiores. A ese sarcoma de Kaposi lo conocieron como sarcoma de Kaposi endémico, o también llamado antiguamente como sarcoma de Kaposi africano. Por ahí pues eran los más comunes, los más frecuentes: sarcoma de Kaposi clásico, ¿no? O del Mediterráneo, y sarcoma de Kaposi endémico o africano. Pero en la década de los 90, a muchos pacientes con inmunosupresión le detectaron sarcoma de Kaposi asociado a inmunosupresión, ya sea por ciclosporina, sea por corticoides. Pero ¿qué pasaba con estos pacientes que presentaban estos angiosarcomas? Que desaparecían cada vez que terminaba la inmunosupresión. Entonces hubo una discusión si era un o no un sarcoma o no era un sarcoma. Al final se quedó que era sarcoma de Kaposi asociado a inmunosupresión, pero no por VIH. Y después apareció en la década de los 90 el sarcoma de Kaposi asociado a inmunosupresión, asociado al VIH. Y es el que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque es el único sarcoma que tiene repercusiones en calidad oral. Entonces, yo tuve un paciente que uno lo tenía en la lengua, otro lo tenía en el paladar, con la arteria de gato que está de cáncer, pero que se usaba, se preocupaba mucho de su salud bucal e iba para tratar de manejar ese sarcoma de Kaposi, y que le vuelvo a repetir, es incurable. Solamente hay que esperar el destino de Dios nada más, ¿no? El destino de Galú. La que sigue. Entonces ahí está la clasificación actual, ¿sí? Clásico, esporádico, la cuenca del Mediterráneo. El primero eran judíos de dos familias, de dos clanes, que aparecieron lesiones en la piel. Después el endémico o africano, que detectaron en niños. Después el iatrogénico, asociado a inmunosupresión, pero no por VIH, que se encontraron en pacientes inmunodeprimidos. Y el último sarcoma es el sarcoma epidémico o asociado a VIH. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la llamaron epidémico? Porque se presentaban en pacientes infectados con VIH en su fase terminal. ¿Pero por qué epidémico? Porque los sarcomas de Kaposi solamente se presentaban a aquellos pacientes infectados con VIH por relación sexual. No se presentaba en el VIH de tipo vertical. ¿Cuál es el sarcoma de VIH de tipo vertical, Tania Mahmani? ¿Ah? ¿Cuál es el sarcoma vertical? Madre, hijo, pues. Una madre infectada con VIH, el niño nacía infectado con VIH, ese niño no desarrollaba sarcoma de Kaposi. Aquellos pacientes que tenían transfusión sanguínea no desarrollaban sarcoma de Kaposi, pero aquellos que prestaban sus jeringuillas para inocularse la droga, sí presentaban. Esa es la gran diferencia, ¿no? Epidémico asociado a VIH. Por eso lo llamaron epidémico. La que sigue, doctor. Entonces, ¿qué es importante conocer del sarcoma de Kaposi? En primer lugar, histológicamente, las 4 variantes tienen el mismo aspecto. Por ahí, si a ustedes les gusta hacer un stalker, ¿no?
o un hacker, van a encontrar que hay juicios famosos de sarcoma de Kaposi en Estados Unidos, donde el hombre le decía, mi mujer fue la que era infiel, fue la que me contagió. ¿Por qué? Porque histológicamente hay fases. Hay una fase temprana y una fase tardía de sarcoma de Kaposi. La mujer estaba en la fase, histológicamente estaba en la fase tardía. El hombre estaba histológicamente en la fase temprana. Entonces, ¿cuál es el más antiguo? El sarcoma de Kaposi de fase tardía. Entonces, la mujer fue contagiada. No quería pagar nada de ese hombre. Lo pueden buscar en el internet si quieren, pero digo, es un rato. Entonces, resumiendo, el sarcoma de Kaposi, las 4 variantes, histológicamente tienen el mismo aspecto. Para el estudio de sarcoma de Kaposi, estudian los vasos sanguíneos, las células inflamatorias que están a su alrededor y las células fusiformes o el media luna. Y de acuerdo al predominio de estos tenemos sarcoma de Kaposi angiomatosos, inflamatorios o fusocelular. Entonces comenzamos con la cuenca del Mediterráneo, solamente rápidamente para que no se aburran ustedes, mayormente raza judía, ¿no? Sexo masculino, 70 años, lesiones dérmicas en la piel, de extremidades inferiores. De la familia Shepard y la familia Eskenazi eran los que sufrían el sarcoma de Kaposi. ¿A qué sigue? ¿No? Son lesiones maculares, indoloras, azuladas, nada de cavidad bucal, y hay varios subtipos, el cutáneo, el nodular y el diseminado. Se dejó de lado esto, la que sigue, y pareció el sarcoma de Kaposi iatrogénico, ¿no? Que eran en pacientes sometidos a inmunosupresión o inmunomodulación. Agresivo, las lesiones nodulares se presentaban en extremidades, pero ya salieron de la piel de las extremidades inferiores y podían estar afectando a ganglios y órganos viscerales, como el hígado, el pulmón, ¿no? Y la característica principal de este sarcoma de Kaposi iatrogénico era la remisión espontánea después de su primer tratamiento. Y ahí hubo una discusión si este sarcoma de Kaposi iatrogénico era en sí una lesión maligna o no. Al final, después de la discusión y el debate, se quedó que era una lesión maligna. ¿A qué sigue? Después tenemos el sarcoma de Kaposi africano, que presenta 2 variantes, la variante cutánea y la variante linfadenopatía. Vuelvo a repetir, el sarcoma de Kaposi africano o endémico presenta 2 variantes, la variante cutánea y la variante linfadenopatía. En la variante cutánea, su mismo nombre, afecta a la dermis. Las lesiones son nodulares exofíticas, ya no solamente están localizadas en las extremidades inferiores como el clásico, sino también pueden estar localizadas en el tronco, en el abdomen, en las extremidades superiores. Es una lesión muy agresiva y está reportado en niños y en jóvenes. Entonces, la variante cutánea, ahí ustedes están leyendo, colegas, es agresiva, reportada en niños y en jóvenes. La que sigue, y la variante linfadenopatía. Ya es considerada como una enfermedad isquémica. Las lesiones nodulares se encuentran en los linfáticos y en órganos viscerales, raro en boca. En boca solamente vamos a encontrar el sarcoma de Kaposi epidémico, ¿no? Pronóstico malo, y reportados en niños y en jóvenes. ¿Ya que sigue, no? Y ahí está lo que queremos y tenemos que aprender: el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, así como el carcinoma oral tenía su predilección en la herradura bucal, el sarcoma de Kaposi, su sitio de predilección es el paladar. ¿El por qué? No sé. Pero la mayoría de las lesiones están en primer lugar en el paladar, en segundo lugar la lengua y en tercer lugar la jícara. Estos son los lugares. Y la presentación puede ser tumorales, puede ser solamente una placa
al inicio, puede ser un nódulo, puede ser único o pueden ser múltiples, ¿no? Podemos encontrarlo de diferentes tamaños. La que sigue, doctor. También vamos a encontrar en los ganglios y en las vísceras, y es muy agresivo. El sarcoma de Kaposi relacionado al VIH, ¿no? Es la fase final del VIH, en la etapa en que el paciente está ya con SIDA. ¿No? Ahí, por ejemplo, este paciente dentro, ¿qué clase de PPR sería la superior? Todos los demás tienen dientes, solamente la superior estaría libre. ¿Rosa? ¿5? No. ¿Qué clase, Tania? ¿Ah? Clase 4, ¿no? ¿Dónde irían los descansos? ¿Qué tipo de retenedores utilizaría para el camino? No, ya están malas. ¿La que sigue? Y ahí están los pacientes, ¿no? Miren ustedes, la punta de la nariz es el área de mayor predilección cuando las lesiones están en la piel de la cara. La punta de la nariz. En esa película que hizo Tom Hanks, ¿no? Con Antonio Banderas, Filadelfia, creo, de un abogado que tenía sarcoma de Kaposi, sus primeras lesiones aparecieron en la región del pómulo, ¿no? Pero aquí es punta de la nariz, ¿no? Como la zona de mayor predilección, y enfoca el paladar. La que sí. Y ahí están las fases histológicas. Una fase histológica temprana y una fase histológica tardía, cada una con sus características, ¿no? En la fase temprana, proliferación de vasos sanguíneos de paredes delgadas, y en la fase tardía, células endoteliales fusiformes que forman nódulos prominentes de extravasación de eritrocitos. Si el docente lo desea desaprobar, le toma esa pregunta en el examen, ¿no? Pero como no lo quiero desaprobar, no le voy a tomar esa pregunta en el examen. En la cuarta unidad. Esa se me ha pasado, ¿verdad que sí? Entonces, como el sarcoma de Kaposi se volvió tan común a finales del siglo XX y al inicio del siglo XXI, que comenzaron a estudiarlo y a clasificarlo de diferentes maneras. Entonces, podemos clasificar al sarcoma de Kaposi en dos subtipos, como si fuera una enfermedad específica, como si fuera la tuberculosis, ¿no? Como si fuera una enfermedad específica, el sarcoma de Kaposi lo podemos clasificar en dos subtipos, subtipo A y subtipo B. El subtipo A quiere decir que el paciente no presenta sinología, y el subtipo B es cuando el paciente presenta pérdida de peso, una pérdida de peso sustancial, más del 10% del peso corporal del paciente, ¿no? Cuando hay un incremento de la temperatura, donde hay una temperatura que mayormente es vespertina, de origen oscuro, de origen indeterminado, más de 15 días el paciente tiene 38, 38,5 en las tardes y no sabe el por qué, ¿no? Y hay pues baja de peso, como lo voy a repetir, malestar, debilidad general, que son los signos constitutivos. Esa es la forma de clasificación de acuerdo a los subtipos A y B. ¿Cuál es el tratamiento del sarcoma de Kaposi? No existe tratamiento curativo. Ya es un paciente que está pedido. Hay que esperar el desenlace fatal. Solamente nosotros podemos emplear la reducción o la desaparición de las lesiones mucosas o cutáneas específicas, para lo cual utilizamos alcaloides de la vincarrosia. Tenemos la vincastina y la vincristina. Por ejemplo, yo tuve un paciente en el año 92, 93, tenía su lesión en la lengua, un actor de teatro. Tenía su lesión en la lengua y dice, ¿por qué quiere reducir el tamaño? Es que a mí me gusta fastidiar a mis amigos sacando la lengua. Y encuentro esa lesión y me da mal aspecto. El paciente sabía que era portador de VIH, estaba en su fase terminal, pero quería que la lesión reduzca de tamaño. Entonces, para lo cual, la lesión que está en el dorso de la lengua, tú le colocas anestesia, por ejemplo, en el área 12 y en el área 6, y le colocas intralesionalmente
la vinblastina. ¿En dónde? En 3 y en 9. ¿Y qué hace la vinblastina? Reduce el tamaño de la lesión tumoral. Y ahora cuando yo enseño los videos, era uno más mocoso, más avesado, más aventado, y una vez sacamos un sarcoma de Kaposi y la lengua también. No se debía sacar, pero lo retiramos, solamente pues sí, retiramos un sarcoma de Kaposi. Pero lo que podría hacer el cirujano dentista, si te gusta el área de la cirugía, de la medicina bucal, es la aplicación de alcaloides de la vincarrosia, sobre todo de la vinblastina, que lo venden en apoyos acá y lo puedes aplicar intralesionalmente. Ahora existen medicamentos recubiertos por lisosomas, ¿no?, que sirven para que haya un retardo en la forma de que se libere el medicamento. Alivio del malestar, y tenemos el tratamiento óptimo. ¿Cuál es el tratamiento óptimo? El tratamiento antitumoral. ¿A cargo de quién? A cargo del médico. ¿No? El tratamiento antirretroviral. ¿A cargo de quién? A cargo del médico. Y profilaxis antibiótica para las infecciones oportunistas. ¿A cargo de quién? A cargo del médico. Mayormente el paciente con sarcoma de Kaposi va al cirujano dentista porque, uno, le molestan sus lesiones, quiere que esas lesiones se reduzcan de tamaño, y tú tienes que saber qué puedo emplear. Entonces, en esa época del 93, 92, que yo hacía la especialidad, aplicábamos vinblastina intralesionalmente. La que sigue, ¿no? Y con esto terminamos con el cirujano dentista del siglo XXI, es decir, ustedes, porque nosotros ya estamos de salida, ¿no?, ese profesional de vanguardia que ya no solamente se dediquen a hacer huequitos, no solamente se dediquen a tomar impresiones, no solamente creen que el cirujano dentista es hacer el diseño de la sonrisa digital o no digital de canino a canino. No limitemos nuestra profesión, somos nosotros los profesionales de la salud encargados de la salud bucal, de la salud oral, y no solamente los dientes. ¿A que sí? Y bueno, colegas, eso es todo. La próxima semana vamos a comenzar a hablar sobre los linfomas, que antiguamente es la proliferación neoplástica de los linfocitos B o los linfocitos T, que en mi época se llamaban linfosarcomas, pero después dijeron no, hay que separarlos de los sarcomas, y hay que decirle que son neoplasias específicas llamadas linfomas. ¿Listo? ¿La lista, por favor?